Bueno, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde el Observatorio de Desigualdad y Políticas Públicas de la Universidad de Valparaíso. Y nuestro entrevistado del día de hoy es el profesor Milton Contreras Sáez, que participa como segundo invitado en este ciclo de entrevistas que se llama Habitando la Frontera, Voces del Trabajo Social Sociojurídico, que se enmarca en la conmemoración de los 100 años del trabajo social en Chile. El profesor Milton Contreras Sáez es trabajador social de la Universidad de Concepción, magíster en estudios y desarrollo de la familia por la Universidad de la Frontera y doctor en ciencias humanas por la Universidad de Talca. Se desempeñó por más de 4 años en ámbitos de intervención con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Es perito social en materias penales y de familia, con especialización en conductas criminógenas de adolescentes. El reciente año 2025 fue nombrado perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuenta con experiencia en docencia de pregrado, posgrado y especialidad de medicina familiar desde 2017 en diferentes universidades y centros. El profesor Sáez es autor de artículos científicos en temas asociados a proyecto de vida adolescente, violencia filioparental y peritaje social. Además, es autor de la primera escala de evaluación pericial en Chile en materia penal y del libro Cómo hacer informes sociales periciales, el cual ha sido un aporte en la implementación de las nuevas orientaciones técnicas del programa de pericias del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez. Es editor del primer libro de experiencias de trabajo social clínico en Chile. Sus principales líneas de investigación son peritaje social y violencia filioparental. Actualmente es académico y director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule. Milton, nuevamente nuestros agradecimientos por tu generosidad intelectual de concedernos tu tiempo, que es bastante apreciado, en tu calidad también de director de escuela. Milton, me gustaría que tú nos pudieras contar brevemente cómo llegaste al trabajo social y en específico cómo llegaste a especializarte en trabajo social sociojurídico. Bien, muchas gracias Ale, nuevamente por la invitación. Yo feliz de colaborar, ¿cierto? Y plasmar un poco la experiencia. Eh, es una muy bonita pregunta, pero yo siempre lo cuento y tiene que ver un poco con la formación. Yo egresé de la Universidad de Concepción. Ujú. Soy oriundo de Concepción, de hecho estoy en el Maule solo por temas laborales, pero mi casa está allá en Concepción. Eh, y nosotros en trabajo social, en pregrado, existían varias líneas de electivo. A mí me formó mucho y siempre le agradezco, también le agradezco los libros, ahí siempre aparece la profesora Jimena Méndez, que una de las grandes también próceres del trabajo social en el ámbito de familia, y tomé un electivo con ella que era el peritaje social. Eh, entonces, dentro de ese electivo, nos enseñaba, ¿cierto?, diferentes materias que podían existir y cómo ir elaborando y desarrollando los informes sociales periciales. Ujú. Ese fue mi primer acercamiento, más desde la formación en pregrado. Y después, bueno, la Universidad de Concepción tiene todavía tengo entendido que es la Clínica de Trabajo Social, que presta servicio a diferentes instituciones. Y dentro de la prestación de servicio estaba el Tribunal de Familia de Cornell, donde además yo postulé e hice mi práctica ahí en quinto año, mi práctica profesional. Entonces, dentro de aquello, nos tocaba realizar informes sociales periciales en casos donde las instituciones no daban abastos. Entonces, por ejemplo, habían casos de no tanta complejidad, obviamente, que además que éramos estudiantes en prácticas, nos solicitaban a nosotros hacer los informes sociales. Ujú. Entonces fue bastante interesante porque la profesora María Teresa Soto, que me asesoraba, por ejemplo, en práctica, ella nos contabilizaba y decía, mire, ya pasaron, no sé, los 50 informes. Entonces uno no se va a dar cuen- no se va, iba dando cuenta de cuánto informe iba haciendo. Ujú. Eh, y principalmente en temas de cuidado personal, alimentos, nos tocó uno, dos, pero principalmente en la revisión de vulneración de derechos, que era como el seguimiento previo al ingreso de los ex PPF. Ujú. Entonces la primera experiencia fue como estudiante. Siempre menciono eso, que desde ahí llegué. Y claro, cuando uno ya ingresa, va teniendo los contactos también de las instituciones, entonces comienza a hacer algunos peritajes de manera privada en materia de familia. Porque además
se iban conociendo las redes que uno va generando desde la práctica, en realidad, la práctica profesional. Y bueno, después me seguí formando, me acuerdo que cómo llegué a la UFRO a estudiar el magíster fue gracias al modelo MIDA, que es un modelo bien utilizado hasta el día de hoy, y que fue un proyecto bien grande de la UFRO respecto a poder evaluar las conductas criminógenas de los adolescentes. Ujú, Entonces me quise ir formando en aquello, me gustaba mucho el área, había hecho la práctica en el tribunal, antes había hecho una práctica también en la aldea infantil SOS, entonces me interesaba mucho la realización de informes, pero sobre todo centrándome en adolescentes. Entonces hice los cursos de capacitación, después llegué a programas PIE, como ya me estaba capacitando mucho en esa área, ujú, me iban pidiendo peritajes, por ejemplo, en casos de connotación pública de adolescentes infractores de ley. Entonces, la verdad es que se fue armando el camino, de acuerdo a los intereses bien personales eh, que tenía en ese minuto, con lo que estaba haciendo en el trabajo. Después me fui a la red de Sename a trabajar. eh, entonces, siempre estuve en esa línea. La verdad es que yo diría que mis primeros informes no fueron cuando estaba egresado, sino que cuando era estudiante en práctica, obviamente con todo el seguimiento que tenían las profesoras que me acompañaban. Entonces, yo siempre agradezco mucho la formación que me dieron en la UdeConce, por ejemplo. Eh, ujú, porque el ser perito es tratar de, claro, de ser experto en algo, eh, pero uno también va formando en qué área, en qué subespecialidad. Entonces, mi primera área, por ejemplo, fue el tema de las conductas criminógenas de adolescentes. ujú, Eh, y en los programas del servicio, uno ya va conociendo que, bueno, en los peritajes uno lo ve como mucho desde el campo forense. Es como la recepción de un informe y uno después no sabe qué pasa. Pero cuando trabaja dentro del servicio, por ejemplo, del ex Sename, cuando el Sename se derogó ahora a principios del 2026, pero todavía siguen algunos programas, claro, uno se va dando cuenta de cómo es el aspecto más sociojurídico. O sea, de, por ejemplo, de cómo estar interviniendo con familia, con adolescentes en particular, vulnerando sus derechos, pero a su vez de la mano con el tribunal. O sea, el ujú. mandato del tribunal, el enviar informes de seguimiento, el estar en constante comunicación con consejeros técnicos, que dicho sea de paso, la mayoría son trabajadores sociales. Entonces, da esa riqueza de cómo uno se fue formando, la verdad. ¿Cómo definirías tú el trabajo social sociojurídico? Uy, esa es una definición que ha costado mucho, la Mucho. verdad, tratar de llegar. Sí, de acuerdo. Eh, sí, a mí me pasa igual que, bueno, yo trato de diferenciar a veces lo forense con lo sociojurídico, Ujú, pensando un poco en los dispositivos que existen hoy día en Chile. ujú. Si nosotros vemos, por ejemplo, no sé, me voy a ir como al lado forense primero. Claro. Uno generalmente el lado forense ve, no sé, la aplicación de los diferentes asuntos en problemas de trabajo social que van articulados con la ley, que se articula con los sistemas legales, los sistemas de justicia, pero a su vez se entrega un reporte que es único. En el campo sociojurídico, a mí me cuesta llegar a un concepto tan general, pues también voy revisando de que en Chile los dispositivos son diferentes a otras latitudes. Entonces, Ujú, dentro del trabajo social sociojurídico, yo igual, aún así, siempre parto de la base que es una subespecialidad del trabajo social, ujú. porque requiere de formación. Exacto. Por lo tanto, yo parto de esa base antes de iniciar cualquier otro tipo de diálogo, porque Ujú, se necesitan, por ejemplo, diálogos entre lo que es la intervención social en el campo, en este caso, de acción, pero también desde el campo legal. Entonces, desde ahí, nosotros vamos viendo cómo se va articulando diferentes perspectivas, diferentes teorías, diferentes modelos de uso, eh, y que de alguna u otra manera va generando una articulación entre la intervención directa con las personas, pero también la intervención, por decirlo así, indirecta con los sistemas de justicia, que tiene que ver con esta comunicación directa. Yo parto de la base que es una subespecialidad. En eso no transo, por ejemplo, a nivel conceptual, porque, insisto, requiere de formación. Pero sigue siendo trabajo social y que un poco lo que yo señalo en cualquier área de formación. Por lo tanto, necesita, por ejemplo, los enfoques críticos, no sé, centrados en la justicia social, en la promoción de los derechos humanos. Requiere mucho de las perspectivas también geopolíticas respecto a la situación del país donde estamos. Eh, Justo el otro día estábamos en un conversatorio a propósito de los socios jurídicos y daba un ejemplo súper sencillo. O sea, en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos dispositivos
de intervención, de reparación con personas vulnerando sus derechos Ujú, y por lo tanto se nos abre el abanico dentro de lo sociojurídico, porque estamos en un espacio de intervención directa, pero a su vez de comunicación con los sistemas legales, los sistemas normativos. Sin embargo, en otros países se habla mucho de lo forense, por ejemplo, en trabajo social, pero sucede ujú, porque está el diagnóstico, pero no hay programa de reparación. No hay sistemas que se hacen cargo de la vulneración de derechos, sino que se detecta, pero queda en el tribunal. Y después se envía a que ya, que lo, no sé, la típica es que los sistemas de salud se hagan cargo, pero no ujú. es lo mismo. Por Ya. lo tanto, dentro de nuestro sistema chileno, nosotros sí tenemos muchos dispositivos de intervención dentro del campo sociojurídico. ¿Qué particularidades encuentras tú que tiene el ejercicio profesional del trabajo social sociojurídico respecto de otros campos del trabajo social? La capacidad, bueno, primero yo siempre menciono lo mismo, justo el lunes estuve en una capacitando a programas de reinserción social y mencionaba esto de que dentro de lo sociojurídico también lo interesante es el grado de flexibilidad que uno puede tener. Y la Ujú, gente queda mirando como extraño, así como, pero ¿cómo podemos tener grado de flexibilidad si tenemos un sistema normativo, un sistema legal? Claro, pero el sistema legal, la típica es como llega la orden del tribunal para poder, no sé, generar una pericia, ya está bien. Pero también existe un poder de decisión del profesional respecto a cómo, por ejemplo, hacer la pericia. ¿Qué ujú, instrumento, qué estrategia va a utilizar? O sea, se tiene un poder de decisión. Y eso es un abanico súper interesante. Y a su vez, dentro del campo sociojurídico, cuando estamos en procesos de intervención, nosotros no hacemos solamente lo que dice el juez o lo que dice, por ejemplo, el mandato judicial. Hay hay una frase que se repite en todos los tribunales, o sea, reforzar las competencias parentales. ¿Ya? El profesional va a reforzar las competencias parentales porque es un cumplimiento del tribunal, pero si va detectando otras situaciones, no sé, una familia multiestresada, una familia que, por ejemplo, requiere de otras colaboraciones, de otra coordinación, de otro tipo de intervención, el profesional igual lo va a hacer. O sea, tiene el poder de decisión. No se va a centrar solamente en reforzar competencias parentales. Y ese grado de flexibilidad, que quizás no la tienen otras áreas del trabajo social, lo que nos permite es poder generar más cosas. Y en ese sentido también hay un alto grado de responsabilidad, porque también hay que informarle, por ejemplo, a los tribunales, mire, sí, usted me mandató a reforzar las competencias parentales, sin embargo, la familia requería también de otras, por ejemplo, tipos de intervención, otras coordinaciones, y hay que informarle al tribunal. ujú, Mucha gente le echa la culpa, por ejemplo, solamente a los tribunales, no sé, de familia. Pero el tribunal de familia no está en la intervención directa. ¿Quiénes son los que están en la intervención directa? Los profesionales, en este caso, principalmente trabajadores sociales, psicólogos, ¿cierto? Que están en el campo sociojurídico. Y ahí está la responsabilidad también de informar al sistema de justicia sobre los procesos de intervención, sobre las mejores decisiones que requería esa familia, porque finalmente cada caso es único y repetible, como siempre digo. Entonces, es deber de uno. Entonces, ese grado de flexibilidad yo ujú, creo que tiene una gran particularidad, ujú. pese a ser dentro del marco normativo. Milton, ¿y a quiénes definirías tú, equipos o instituciones que han sido claves en tu trayectoria profesional? Primero las aldeas infantiles OS. Ya fui voluntario por muchos años. Cuando era estudiante, después hice mi primera práctica. Después Ujú, volví a hacer la tesis allá. Me marcó mucho. Porque fui entendiendo también, no sé, una frase que nunca se me olvidó cuando yo llegué. Eh, el director me dijo, que también era trabajador social, me dijo, aquí yo soy el papá de todos estos niños, legalmente. Entonces yo digo, estudiante, chico, hace 20 sí. años, haber tenido. Entonces yo le digo, ¿cómo el papá? No, es que yo tengo el cuidado personal legalmente de todos estos niños. Entonces tengo un alto grado de responsabilidad no solamente dentro de la dirección de la aldea, sino que también a nivel legal. Y me explicaba, por ejemplo, todo lo que tenía que cumplir. Y decía, la aldea tenía 100 niños, o sea, fue mi primer impacto. Entonces, claro, me fui a la lectura, siempre he sido como bien estudioso, entonces me fui a la lectura, claro, revisé la normativa y claro, era efectivo. Me marcó mucho porque me permitió entender eh, que todos los marcos legales con los cuales nosotros convivimos día a día, lo ideal es saberlo. Ujú, Eh, entonces fue un primer ejercicio, el primer acercamiento no fue de alguien de la U o de alguien que me dijera, no, hay que leer tal norma", no, sino que desde esta primera frase del profesional de la aldea, por ejemplo. Bueno, y ahora tengo eso de que sale una norma y la leo, obviamente de lo que es de mi campo de interés, no claro. las leo todas, pero sí me marcó mucho. El Tribunal de Familia, coronel.
Ya. que fue mi práctica profesional. O sea, cada profesional que estuvo ahí me recibió con los brazos abiertos, aprendí mucho, tengo contacto todavía con algunas consejeras técnicas, juezas que estaban ahí, el administrador, hasta el día de hoy, han pasado ya hartos años, pero sí fueron marcando harto mi camino respecto a la formación. Yo diría que esas dos grandes instituciones al inicio. Eh, bueno, los programas del servicio de protección también marcaron mucho porque fue donde me mantuve por harto tiempo, en particularidad en los PIE, son los programas de intervención integral especializados que todavía siguen. Eh, También me marcó bastante en la formación. Yo creo que esas tres instituciones han sido las que más me han colaborado. Y lo que hago hoy día tiene que ver netamente con esa experiencia. O sea, el inicio del peritaje. Ahí usted lo nombraba de la línea de investigación de violencia filoparental. Tampoco nació así como de un tema de estudio, de lectura, sino que me acuerdo que eh, bueno, fueron varios casos, la verdad. Primero, un caso de un pibe donde intervenía, el adolescente golpeaba a su papá y a su mamá, por ejemplo. Entonces yo no sabía cómo abordarlo. Ajá. Me pongo a buscar y llego al concepto de violencia filoparental. Y ahí uno va revisando qué es el resultado del maltrato infantil, etc. Y dije, ya algún día lo voy a investigar. Intenté en el magíster, la verdad, en el magíster me dije que era un tema muy complejo, que había poca literatura, y me desafié a que iba a hacer un doctorado en ciencia humana y iba a abordarlo como tesis doctoral. Y esa fue mi tesis doctoral. Entonces, Interesante. son instituciones que me han marcado hasta el día de hoy. O sea, por algo yo llegué a esos temas de investigación. Tema de peritaje y el tema de violencia filoparental tiene que ver con eso, con la experiencia que tuve en las instituciones, no tanto del desarrollo académico. Mira, oye, en tu calidad de director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, ya hablando académicamente, ¿qué buenas prácticas, metodologías o herramientas consideras tú que son esenciales, fundamentales para los profesionales o los futuros profesionales que se quieren desempeñar en el campo sociojurídico? Sí, bueno, yo llevo casi 4 años acá en la Católica en la Católica del Maule y Mm. tenemos varias buenas prácticas. Me voy a centrar en dos. Bueno, la primera es que cuando yo llegué tratamos de levantar un optativo. Ya, Eh, Saben que levantar una asignatura o una actividad curricular cuesta un montón, o sea, no es un trabajo de un año, sino que mucho más. Entonces, logramos levantar, y a propósito también de las sugerencias de estudiantes, que eso también fue muy bueno, ahora egresados, de hecho. eh, Tenemos un optativo que se llama Trabajo Social Forense y Peritajes Sociales. ya. Eh, Digámoslo así, como un primer acercamiento más a fondo respecto a este campo, donde la primera unidad hablamos de el campo forense y el campo sociojurídico, y obviamente ya en las siguientes unidades nos centramos netamente en los peritajes sociales. Eh, entonces, claro, nos costó al inicio, porque igual es un proyecto que necesita consolidarse, y ahora ya lo tenemos como optativo. Dentro de la formación de pregrado, nosotros contamos con los hitos evaluativos, y en el hito evaluativo uno, por ejemplo, trabajamos desde la simulación. Ya. Tenemos la suerte de tener un buen espacio físico, tenemos, no sé, tenemos una sala espejo, sala GESEL Ujú. dentro de la escuela que nosotros la administramos. Entonces hacemos simulación en esa sala espejo, por ejemplo. Y los casos con los cuales nosotros trabajamos en el hito evaluativo uno tienen que ver con la línea sociojurídica. Entonces, generalmente, no sé, algún caso de vulneración de derechos, que llega algún programa, un caso muy extenso, muy extenso, y los estudiantes, de acuerdo a las temáticas de interés, eh, sea cual sea, nosotros lo que vamos realizando es que el caso lo vamos completando para que todos los grupos puedan trabajar con el mismo caso. Si, por ejemplo, si había un grupo que le gustaba el área, investigar sobre deserción escolar. Entonces, claro, teníamos un caso que ingresa un programa por deserción escolar. Entonces ellos van haciendo un estado del arte, van revisando, por ejemplo, cómo abordarlo, y Mm. dentro de esa simulación tenemos el caso. Y ya en educación continua hemos tratado de levantar un diplomado. Ahí sí nos ha costado un poco más. Eso requiere también de harto tiempo, de harto recurso humano. No somos muchos en esta línea, la verdad. Entonces cuesta bastante tenerlo, y lo que sí hemos logrado son los cursos de especialización. Entonces tenemos un curso de especialización que se llama Metodología y Práctica Basada en la Evidencia para los peritajes sociales.
Y tuvimos muy buenos resultados en la primera versión, se inscribieron casi 40 personas, entonces fue ¿Mm? bastante enriquecedora, un curso de especialización de unas 2, 3 semanas, donde se enseña todo el paso a paso de la parte metodológica, por ejemplo, de un peritaje. Y todo el modelo de observación, que es el que aparece en el libro y el que ahora aparece también en la normativa técnica nueva del programa Pericia. Entonces tratamos de ir incorporando aquello. Eh, pero son esas dos iniciales de pregrado que yo creo que son las claves. Ahora estamos con este optativo que, de hecho, tengo clases en un ratito más del optativo porque esta ya es la primera versión. Ujú, Nos costó, el proyecto inició el 2022 y ahora en 2025 se logró implementar. Entonces estamos bien contentos porque también tenemos una buena cantidad de estudiantes interesados en el tema ujú. y eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Mm. Oye, y hablando de informes periciales o informes sociales, ¿cómo consideras tú que se enfrenta la tensión entre la técnica y la ética? Bastante interesante ahí la pregunta. Sí, ha sido bastante tensionante, la verdad, porque efectivamente, bueno, hay diferentes técnicas, estrategias, instrumentos de evaluación Ujú. a nivel pericial. Y claro, generalmente a los tribunales les gusta. No sé, nosotros el día viernes pasado estuvimos con la magistrada acá en Curicó. Decía, claro, ojalá que los informes tengan referencia, fue muy bueno porque además que estaban los estudiantes escuchando eso, Ya. que tengan referencia bibliográfica, que efectivamente utilicen técnicas o instrumentos validados, eso habla muy bien del informe. Ujú. Sin embargo, mencionaba el sin embargo, me tomo más de las palabras de ella porque también lo asocio mucho a mi pensamiento, pastelero tus pasteles en buen chileno. O sea, centrémonos en cuestiones que son propias de la disciplina, porque el ser perito es de una disciplina, no de otra. Ujú. Entonces, desde ahí, y ahí vamos entrando a la parte ética, porque a mí me ha pasado que yo tengo el rol de perito, pero también me han contratado para revisar peritajes de otros colegas, y eso no es muy entretenido que digamos, porque es tratar, esa, en realidad lo que uno realiza es revisar el otro informe y ver dónde está la falla. Exacto. Eh, y me ha pasado en varias oportunidades que efectivamente se visualizan fallas bien complejas. O sea, lo mismo de competencias parentales que yo hablaba, o sea, si me voy al campo de los peritajes. He visualizado, por ejemplo, informes sociales periciales donde utilizan el LSFAS un profesional. No sé, y el estudio, cuando se valida, se señala que tiene que ser aplicado por dos disciplinas al menos. Entonces uno dice, ya, aquí, por ejemplo, hay un tema ético grave que no se cumplió y también con el instrumento que tampoco se cumplió. Entonces ahí tenemos un doble error. Y ahí es grave porque el peritaje se baja, ya no se crió finalmente, pero además hay una familia detrás que hizo un pago por un servicio que se supone que iba a ser el adecuado. Y eso no se logra regular. O sea, hoy día en Chile no tenemos regulación de peritaje. Ningún tipo de peritaje está regulado en Chile, lamentablemente. Y Ujú. obviamente tampoco los peritajes sociales. Entonces hay gente que cobra muy poco, sobre todo los recién egresados, y hay gente que puede cobrar de manera muy elevada, pero eso no nos va a dar fe de que cuál va a ser mejor. Entonces ahí también es complejo. Y en materia penal, por ejemplo, principalmente en materia penal, siempre hay una tensión ética, sobre todo por las características de los informes que uno realiza. Eh, Hoy día en Chile, ahí yo manejo toda la cifra porque lo investigamos constantemente, estamos ahí trabajando duro con un colega respecto o sea, a la utilización de esos datos. Hoy día en Chile el 65% de los peritajes en materia penal son sociales, o sea, son de trabajadores sociales. Y donde ahí también está el tema ético, es que principalmente se revisa, por ejemplo, en revisión de penas sustitutivas, revisión de medidas cautelares. Ujú. Entonces, claro, ahí también está en disputa el tema ético, pensando también en, bueno, hay abogados que piden, casi como prácticamente, no, es que yo necesito que esta persona esté en libertad. Bueno, pero el peritaje se supone que es una persona que lo va a realizar de manera imparcial. Entonces, Ujú. uno no está trabajando para el abogado, o sea, para lo que quiere el abogado. Si finalmente lo que nos contratan para ese servicio externo, además, tiene que ver con revisar la situación de la persona y el objeto de la pericia. Entonces, eso cuesta mucho porque hay personas que dicen, pucha, es que si no le hago caso al abogado, voy a perder, no sé, voy a perder no solo con este peritaje, sino que no me van a llamar más. Y esos discursos lo hemos escuchado. Nosotros, lamentablemente, cuando vamos revisando
la labor sociojurídica de profesionales o también dentro del rol del ser perito, son relatos que lamentablemente se repiten y eso también es complejo. Entre la tensión de lo ético y el uso también de diferentes instrumentos. Diría que eso tensiona hoy día y sobre todo con el boom de los peritajes y esto va a seguir creciendo. O sea, el hacer 41.000 peritajes durante estos años para trabajadores sociales es una cantidad elevadísima, muy, muy elevada en materia penal. ¿Y el Colegio de Trabajadores Sociales no se ha pronunciado al respecto? No, yo lo que tengo entendido es que el Colegio de Trabajadores Sociales lo que va realizando solamente tiene que ver con la regularización de aranceles, que en realidad tampoco es regularización, sino que es una recomendación para las personas colegiadas en temas de monto, pero no hay más que eso. Ahora, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el colegio lo que está realizando es que, por ejemplo, en su web tiene eh, a los peritos que son colegiados y de las cortes de apelaciones, eh, para tratar de difundir de que busquen a colegas que tengan años de experiencia, pero como regularización, al parecer no hay avance. Ah, De hecho, el curso que nosotros hicimos, eh, se lo entregamos al Colegio de Trabajadores Sociales, enviamos correo a las provinciales, al nacional, eh, y logramos conseguir un descuento, por ejemplo, el 50%, que eso igual es raro en una universidad, ujú, o sea, solo para colegiados, por ejemplo. Y nos ya. llegaron muchos, la mayoría de los estudiantes eran colegiados. Eh, pero claro, fue como la colaboración en la discusión en algunos casos, pero no hemos No, ido más allá. mm, Yo por lo menos no he tenido contacto. No sé si habrá algún tipo de avance, si algún colega está liderando algún proceso y yo lo desconozco. Pero ujú. sería muy bueno que se hiciera, porque hay que tratar de, bueno, si no está regularizado en Chile a nivel global, bueno, por lo menos tratemos de regularizarlo a nivel más colegiado, por ejemplo. Eso sería un gran desafío. Súper. Milton, y haciendo una mirada como ya más histórica, desde tu experiencia, ¿cómo piensas tú que ha evolucionado un trabajo social sociojurídico en estas últimas décadas? La evolución, bueno, el trabajo social jurídico está desde que el trabajo social existe. O sea, desde que inició su proceso. Ujú, Eh, Ahí yo la otra vez le preguntaba a un historiador a propósito de, no sé, la primera residencia en Chile, por ejemplo, fue justo en casi la misma fecha que inicia el trabajo social, por ejemplo, ya hace 100 años. Me decía que, claro, históricamente siempre ha habido una articulación, por ejemplo, histórica. No sabemos más allá, pues ya sucedió y no hay tanto reporte. Pero siempre ha existido una asociación entre la disciplina, de que existe, con el campo sociojurídico. Y han habido efectivamente muchas reformas que han de alguna manera eh, transformado nuestra labor. Pero durante las últimas décadas, bueno, la del inicio del Tribunal de Familia, estamos hablando de hace ya 20 años prácticamente, claro, incidió bastante en cómo nosotros visualizábamos el campo sociojurídico también dentro del trabajo social. Las colegas antiguas tenían harto poder de decisión, la sí. verdad. Hoy, con el sistema nuevo en familia, se fue perdiendo, se fueron transformando más en auxiliares de justicia. De hecho, hay gente que bueno, hay algunos que se mantuvieron como consejeras técnicas, pero hay otras que pasaron a ser un auxiliar de servicio del Poder Judicial, a tomar acta, a recibir denuncias. Entonces sí hubo una transformación donde se pierde de alguna manera ese poder de decisión. También tiene que ver un poco con la transformación de los sistemas de justicia, que también había que hacerlo. Ujú, Eh, pero yo creo que, claro, esa es una de las reformas que a nivel del campo de familia sí denota una modificación, pero también se aperturaron hartos campos laborales en las trayectorias de cuando el servicio, por ejemplo, abre, no sé, programas ambulatorios dentro del Exename, la ampliación de los programas residenciales, cuando se trata de organizar, por ejemplo, la cantidad de profesionales por niño. Eso fue generando también un incentivo de alguna manera a la contratación de más trabajadoras y trabajadores sociales, si nosotros vemos esos números. Y a nivel de materia, bueno, de materia penal, bueno, la reforma procesal penal tuvo un cambio también de paradigma gigante, gigante. O sea, pasar de un sistema inquisitivo donde el juez hacía todo, investigaba, sancionaba, leía la carpeta y hacía lo que quería, pasamos a un sistema acusatorio. ujú, Y eso fue muy clave, no solamente por el cambio del sistema,
sino también por las instituciones nuevas. Por ejemplo, la fiscalía, donde la fiscalía hay trabajadores sociales, hay peritos en fiscalía también, no son tantos, pero sí existen, que hacen evaluación de daño, etcétera. ¿Para qué decir la Defensoría Penal Pública? Casi todas las unidades de estudio en Chile tienen trabajadores sociales. ¿Para qué decir de los peritos? Que finalmente son los que hacen hoy día la mayor cantidad de informaciones periciales. Gendarmería también cumple un rol clave, o sea, se fueron abriendo más campos laborales en Gendarmería. eh, las personas que están haciendo seguimiento muchas veces de la organización son trabajadores sociales. Ujú. Bueno, no vamos a entrar de lleno al otro lado que es la precariedad laboral, pero Claro. por lo menos sí hubo una modificación legal. Yo diría que en familia y en penal bueno, en penal ya va a cumplir 20 años. Entonces, eso de alguna manera ha incidido en que, claro, ha modificado harto el rol de trabajadores y trabajadores sociales. Y hoy día con las leyes nuevas, en el campo laboral, en su minuto de trabajo social igual tenía mucha incidencia. Después se fue aperturando más a la psicología laboral, fuimos perdiendo mucho campo. eh, y ahora con la nueva ley, por ejemplo, de protección, que tiene que ver con la línea más desde lo laboral, que es la famosa ley CARI, ¿cierto? Que además que es nueva, pero se está implementando en casi todos los trabajos. Están contratando muchas duplas psicosociales, por ejemplo, que Ujú. hacen la prevención, que hacen la promoción, que hacen el acompañamiento, etcétera. Entonces, desde ahí también se nos está abriendo un nuevo, o sea, no sé si decir un nuevo campo, sino que se está retomando un campo que se había de alguna manera perdido a lo largo de la historia. Pero yo diría que penal y familia, con el sistema del inicio de los tribunales de familia y cambiar del juzgado a menores, sí hubo un cambio gigante. Y para qué decir la reforma procesal penal, yo creo que esa fue la que más incidió en los cambios actuales que tenemos en la formación de trabajadores sociales dentro del campo sociojurídico. Ujú. ¿Cuáles crees tú que serían, ya mirando ahora, nos vamos a mirar a futuro, cuáles serían los principales desafíos que tú crees que debería enfrentar el trabajo social sociojurídico ahora los años que vienen? Eh, bueno, primero, ojalá que en todas las casas de estudio, sobre todo de pregrado, exista algún tipo de formación más específica del área. Ujú. Eh, yo creo que ese es el campo inicial. Si nosotros vemos las tasas de empleabilidad inicial, generalmente los estudiantes, o sea, ahora los egresados, mejor dicho, trabajan en programas que son prestadores de servicios al sistema sociojurídico Ujú. y son las primeras experiencias laborales. Y además son justamente las que donde siempre hay mayor rotación, donde se necesita más reemplazo, etcétera. Entonces, si desde la universidad no nos hacemos cargo, la verdad es que no le estamos entregando tampoco una formación adecuada al contexto hoy día laboral que también tiene el trabajo social. Yo creo que es un primer punto como desafío. Por eso ahí yo fui bien majadero el tema del optativo, por ejemplo. Me encantaría que no fuese optativo y que fuese dentro de la malla, pero sabemos que no todos los ramos pueden estar, sí, eso también es una realidad. Pero sí en la formación de pregrado yo creo que es clave para los desafíos que se nos vienen. También tratar de ir mirando otras prácticas respecto a especialidades, a cursos, educación continua, no tenemos tanta oferta, la verdad, en cuanto al campo sociojurídico como tal, Ujú. sino que de subtemas, por decirlo así, que están dentro del campo sociojurídico. O sea, yo contaba, no sé, de mi experiencia de formarme en temas, no sé, de conducta criminal en adolescentes, de consumo problemático de drogas, claro, que además están dentro del campo sociojurídico, que es muy diverso. Ujú. Hay muchos diplomados respecto a protección de niñez o temáticas que se están trabajando en los sistemas de protección, que son muy buenos, son temas mucho más específicos. Pero quizás también nos falta tratar de formar dentro de, ya sea educación continua o ojalá dentro de un posgrado, tener esta mirada de lo sociojurídico o de lo forense. Eh, no tenemos ningún programa, entiendo yo, en Chile, ahí ayúdame si me equivoco, pero yo entiendo que no tenemos ningún programa más específico dentro del campo sociojurídico de trabajo social. Sí hay No, algunos que trabajan los psicosociojurídicos de manera más amplia. En la sí. Universidad de Viña yo sé que tiene un magíster, por ejemplo, y que abarca esas tres disciplinas. Eh, pero sí sería bueno tener algo, ya sea o disciplinar o quizás con otras disciplinas, ¿por qué no? Pero que no sea solo uno o dos, sino que tratar de tener mayor énfasis en aquello.
porque además requerimos de formación de conocimiento, de creación de conocimiento también. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío igual. Milton, ¿y qué mensaje le dejarías tú a las nuevas generaciones de estudiantes que están ahora y que quieren formarse en trabajo social sociojurídico? Bueno, primero yo siempre digo lo mismo, no hagan un diplomado o un curso que no les llame la atención o que le apasione con el tema. Si finalmente uno tiene que formar su camino de acuerdo a lo que le gusta. Entonces, el primer mensaje, ojalá que se formen en un tema específico que a ustedes les encante. El campo sociojurídico es súper, súper diverso. El campo forense también es muy diverso. Y hay muchas experiencias muy positivas de personas que han llegado al campo sociojurídico o al campo forense gracias a la pasión que tienen por un tema en particular. Yo doy ejemplo en clase de colegas con las cuales me he relacionado, con colegas con las cuales he trabajado, donde llegan a este mundo, pero desde un tema que les apasiona, no sé, violencia de género, interculturalidad, etcétera, y que llegan al campo forense o al campo sociojurídico porque se necesitan expertos en un área en particular. Siempre cuento, a mí no me llamaron, yo no tengo ninguna formación en peritaje, le digo yo. Yo nunca saqué un diplomado, nada. Y todos me quedan mirando así como, pero profe, ¿pero cómo? No, porque yo me formé en evaluar conductas criminógenas. Ese fue mi contexto, en evaluar, por ejemplo, consumo de sustancias, en evaluaciones súper específicas. Y claro, uno llega después al campo forense por eso. No llega, no llega porque solo tenemos un diplomado en peritaje, por ejemplo. Entonces digo, no, hay que tratar de formarse en algún área que esté dentro del campo sociojurídico, del campo forense. Y además que es extremadamente diverso, o sea, de verdad lo que uno eh, crea que puede existir, lo más probable es que sí exista dentro del campo sociojurídico. Y la literatura, por ejemplo, al buscar a nivel mundial también, así lo dice. O sea, sé, con un equipo hicimos una bibliometría dentro del campo sociojurídico y forense en el mundo y de verdad es extremadamente diverso. Yo diría que dentro del área de trabajo social es una de las más diversas que existe. Y se trabajan demasiados temas. Entonces, el mensaje es, primero, apasionense por algo y además siempre vamos a estar con sistemas normativos y sistemas regulatorios que van a estar marcando la pauta. Eh, Sí, hay gente que trabaja en educación y pide ayuda para poder subir un informe al tribunal. Algo muy sencillo, porque siempre nos van a en cualquier institución nos pueden pedir información dentro de los tribunales de justicia, o en salud, o sea por sea. Por lo tanto, no solamente hay que especializarse en la temática porque nos gusta o porque de verdad queremos trabajar en el campo sociojurídico, sino que donde sea se puede o se debe quizás entregar información a un sistema de justicia. Y hay que estar preparado para que. Milton, y si hacemos una proyección y pensamos los próximos 100 años, ¿qué lugar te gustaría que ocupara el trabajo social sociojurídico en el próximo? Eh, bueno, mayor validación, y esa validación la tenemos que hacer primero nosotros. Si no nos validamos nosotros, no nos van a validar el resto. A veces yo siento que la validación es más externa que interna. Sí. O sea, cuando uno entrevista, no sé, magistrados, ellos mismos señalan, no sé, para eventos tan específicos que ellos hacen día a día, ellos dicen, prefiero que llegue un peritaje antes de tomar una decisión. O prefiero la recomendación del consejero técnico que me Ujú, diga qué me recomienda. Entonces, esa validación tenemos que tenerla de ujú, manera súper coloquial, lo voy a decir, ¿ah? Tenemos que creernos más el cuento. Si finalmente estamos por algo. O sea, por algo llevamos 100 años, por algo, ¿cierto? Hemos estado en el campo sociojurídico desde que el trabajo social existe. eh, Hay que tratar de validarse más, hay que tratar de formarse más y sobre todo el gran desafío, que sí ahí es donde estamos con nuestro talón de Aquiles, es que generamos muy poco conocimiento. ujú, Y eso es lo que yo por lo menos trato de aportar y trato de incentivar sobre todo a las nuevas generaciones. O sea, tenemos que crear conocimiento propio. Eh, Sobre todo porque la mayoría de las instituciones sociojurídicas valida instrumentos o trae modelos que a veces no están probados, lamentablemente. Y claro, ahí nosotros tenemos un rol clave. O sea, tenemos que estar a la par
de la vanguardia también a nivel científico, porque no es solamente para la universidad, que mucha gente cree, ¿no? Sino que efectivamente, si nosotros tomamos en consideración las mejores prácticas o los mejores usos de diferentes estrategias, las que sean las que sean en cualquier área, vamos a entregar un mejor servicio a la persona con la cual se está trabajando. Ujú. Entonces yo creo que ese también tiene que ser el foco, las personas con las cuales uno trabaja. Y por eso es tan importante la generación de evidencia. Y yo creo que ese es el gran desafío. Ojalá durante los 100 años que siguen, ojalá que siga creciendo las diferentes dispositivos donde uno pueda estar. Ojalá que se siga validando más trabajo social. eh, Ojalá también llegar a más cargos directivos. O sea, si no ves los programas ambulatorios o de residencia de Sename, la mayoría de las direcciones hay trabajadores sociales, pero también nos faltaría quizás llegar a otros poderes más de decisiones más globales. Pero para eso también hay que continuar trabajando, hay que seguir validándose. Ujú. Pero se viene un bonito desafío, yo creo. Sigue en aumento eh, la curiosidad también de la nueva generación y eso es muy positivo. Ojalá que se mantenga. Y, Ojalá vis- que podamos seguir incentivando. y visibilizándonos también, porque hay que Mm, mostrar lo que se hace, ¿no? Mira, exactamente. y para ir cerrando ya, ¿hay algo que yo no te haya preguntado y que a ti te gustaría compartir en el marco de esta conmemoración de los 100 años del trabajo social chileno? Bueno, solamente más que no se haya preguntado, creo que hemos tocado la mayoría de los temas Ujú, importantes respecto a aquello. Eh, es bueno tratar de seguir revisando, ¿cierto? Las diferentes literaturas que nosotros tenemos, no solamente a nivel anglosajón, que es generalmente la que más utilizamos, sino que también las experiencias de Chile. Desde ahí hay harto aporte, bastante positivo. Bueno, ustedes mismos, ¿cierto?, que han escrito en capítulos de libros, artículos, eh, que a mí también me han servido mucho, aprovecho de mencionarlo. La misma Claudia, que está en Santiago, también ha sido un aporte fundamental. Eh, pero esto viene de años, o sea, yo creo que también hay que trabajar más con los referentes que están en estas áreas. Sabemos que es importante la revisión teórica, epistemológica de las temáticas, pero sin perder de vista también las personas que han trabajado dentro del campo sociojurídico. Yo creo que también eso es importante mencionarlo. Y lo digo abiertamente, porque de repente he visto, no sé, textos que aparecen de informes sociales, por ejemplo, ujú, pero muy abstracto y con literatura que sigue estando en lo abstracto y cero con el campo sociojurídico, con el campo forense. Eso de repente nos va generando más dudas en las nuevas generaciones y no nos está aportando tanto en la revisión real de lo que está pasando en el campo sociojurídico. Yo creo que a mí, yo prefiero mencionarlo también porque también genera dudas y me lo han dicho estudiantes y como profe, mire, yo vi que salió tal libro, vi que salió tal artículo, pero me llama la atención cierta bibliografía. Y eso es bueno también plasmarlo en las nuevas generaciones que vayan revisando, bueno, cuál es la calidad de la bibliografía, etcétera. Eh, yo creo que ahí también es un desafío importante respecto a las personas que se están formando. Y bueno, seguir revisando los sistemas de justicia, cómo están funcionando, cuál es el aporte del trabajo social. Eh, Somos varios académicos y académicas, y no académicos, académicas de universidad, sino que están prestando servicios en instituciones y que están muy interesados en el tema. Yo menciono siempre a mi colega Felipe, con el cual trabajo de la mano, y él trabaja en la Defensoría, por ejemplo, pero ujú, se interesa también en generar conocimiento. Y así hemos tenido también otros acercamientos con colegas. Entonces, eh, atreverse, la gente que esté hoy día en el campo sociojurídico, que se atreva a querer hacer cosas. Pues son ellos los que nos generan la experiencia basada en la práctica. A mí ujú. me gusta mucho la práctica basada en la evidencia, pero también requiere de la experiencia basada en la práctica. Yo creo que esa articulación es muy importante. Entonces, yo creo que el gran mensaje también a mencionar es que las personas que estén en el campo sociojurídico se atrevan a hacer cosas. Que tengamos nexos, ojalá, con las diferentes casas de estudio.
Eso, oye, Milton, pero tremendamente agradecido. Ha sido súper nutritiva esta entrevista, conocer tu experiencia, tu desarrollo profesional en el campo, sobre todo sobre el tema pericial y toda tu experiencia también como investigador y también como profesor y también Mm. desde el punto de vista de la intervención. Así que le damos término ahora a nuestra entrevista. Nuevamente, muchas gracias por tu generosidad intelectual y por tu tiempo, ¿ya? Vamos Bien, muchas gracias a usted. vamos a dejar de grabar. Ya, un momentito.